Buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de este volumen, el número 764 de la colección llamada Normal de la BAC, que es el buque insignia de este sello editorial. Tenemos la dicha de contar con nosotros con el preparador de la obra e inspirador de esta edición bilingüe de Jesús el Cristo, textos teológicos espirituales de los siglos I al IV, que es Monseñor don José Rico Pavés, obispo de Asidonia, Jerez. También acompañan en la mesa don Andrés Sáez y también don Raúl Orozco de la Universidad San Dámaso, y también que forman parte de alguna manera de esta docencia, esta investigación indirectamente. Agradecemos su presencia a todos los que estamos aquí y quiero recordar un aniversario muy importante para esta casa. En este año 2024 celebramos los 80 años del primer número de la BAC. La publicación de la Biblia Nácar Colunga, dentro de unas semanas tendremos a disposición muchos ejemplares de la edición facsímil, que es la conmemorativa, y después de las ediciones bíblicas propias de la Biblioteca de Autores Cristianos, lo más importante que esta casa tiene es cuidar las fuentes filosóficas, las fuentes patrísticas, las fuentes del magisterio. Nosotros estamos colaborando a algo que es propio de los obispos, que es cuidar y mantener el depósito de la fe. Esta biblioteca sería materializar en español precisamente ese depósito de la fe puesto a disposición, como decían los fundadores, de los curitas de aldea, de las pequeñas comunidades que después de la guerra civil quedaron devastadas, pero fue la contribución de la fe a la cultura, de la cultura a la sociedad y sin duda de todos en favor de la paz. Muchas gracias por estar aquí y cedo la palabra a don Raúl Orozco, que comenzará este acto, y repito, muchísimas gracias y bienvenidos. Estimados señores, en el marco de la presentación de la traducción al español del primer volumen de la obra Jesús el Cristo, textos teológicos y espirituales de los siglos I al IV, editada y preparada por Monseñor don José Rico Pavés y publicado en la BAC, y a quienes agradezco muy sinceramente su confianza al haberme invitado a participar en este acto de presentación del volumen, me gustaría abordar muy sintéticamente una cuestión fundamental para entender el significado y el valor de la obra que hoy aquí se presenta. Se trata de la pregunta por el significado, sentido o actualidad de los padres de la Iglesia para la teología católica contemporánea en general y de una forma muy concreta para la recta comprensión del misterio de la persona y la obra de Cristo, es decir, para la cristología y la soteriología. En definitiva, se podría formular la cuestión también de la siguiente manera: ¿qué lugar ocupa la primera teología cristiana ortodoxa de los padres de la Iglesia en el método teológico? ¿Se trata simplemente de un interés histórico del que debe encargarse la simple investigación histórica y que solo de manera mediata puede servir de algún tipo de ayuda a nuestro tiempo? ¿O por el contrario, su lugar es esencial para la recta comprensión del misterio cristiano? Dicho de otro modo, ¿tiene su estudio alguna relevancia para la recta comprensión de la afirmación del Concilio Vaticano II en Dei Verbum 24, cito, el estudio del texto sagrado, las Escrituras, ha de ser como el alma de la Sagrada Teología? En un artículo publicado originalmente en 1968 con el título Die Bedeutung der Väter für die gegenwärtige Theologie, es decir, el significado de los padres para la teología contemporánea, y posteriormente recogido en la obra Teoría de los principios teológicos materiales para una teología fundamental, el entonces profesor Joseph Ratzinger aborda directamente la cuestión aquí planteada. Comienza su reflexión con la siguiente constatación histórica. Cito: quien acometa la tarea de calibrar la significación de los padres de la Iglesia para la moderna teología tropezará sin tardanza con una peculiar contradicción. El movimiento de renovación que se puso en marcha desde la Primera Guerra Mundial en el ámbito de la teología católica se entendía a sí mismo como ressourcement, como
una vuelta a las fuentes, que ya no quería leerse a través de los anteojos del sistema escolástico, sino en sí misma, en su prístina pureza y amplitud. Son muchos los indicios que señalan que esta situación se está acercando a su punto final. En el decurso de unos pocos años se ha forjado una nueva conciencia tan marcada a fuego por la urgente importancia del momento presente que para ella la vuelta al pasado parece una especie de arte romántico, tal vez adecuado para otros tiempos menos agitados, pero ciertamente no para los nuestros. Resusemón es desplazado por el ayornamiento, por el enfrentamiento con el hoy y el mañana. Los santos padres retroceden hacia un remoto pasado. Queda en el fondo una difusa impresión de exégesis alegórica que deja tras de sí un cierto mal sabor de boca y al mismo tiempo suscita un sentimiento de superioridad que presenta el distanciamiento del ayer al hoy como progreso. Y aúna con ello parece prometer un mañana mejor. Un problema sumamente complicado en el que se concentra y se sintetiza todo el dilema de la teología, de su escisión entre resusemón y ayornamiento, entre retorno a las fuentes y responsabilidad ante el hoy y el mañana. Hasta aquí Joseph Ratzinger. Me he permitido traer a colación una cita tan larga en esta breve intervención por la claridad con la que a mi juicio se plantea aquí el centro de la cuestión. Joseph Ratzinger pone en evidencia en estas líneas que según sea la respuesta que demos a las preguntas anteriormente planteadas sobre el valor relativo o esencial de los padres para la teología, hoy tendremos dos modos de hacer teología y por ende dos teologías distintas. Una que se puede entender en clave de continuidad entre el pasado, resusemón, y el presente, ayornamiento, mientras que la otra tenderá a entender la novedad del presente con tal radicalidad que su respuesta teológica implicará en la práctica una ruptura con el pasado. Por otra parte, esta última forma de entender el quehacer teológico, como bien indica Ratzinger ya en el convulso año 1968, por cierto es el año de introducción al cristianismo, se arroga una superioridad racional con respecto a la primera, presentándose ella como la verdadera forma ilustrada de hacer ciencia teológica. Al haber tenido la libertad adulta de desprenderse del viejo armazón mítico o infantil, de los paradigmas de pensamiento de la antigüedad y de sus formas no ilustradas de entender el mundo, así como del lastre al que el periodo oscuro de la teología medieval habría sometido la forma de entender a Dios, al hombre y al mundo con su ontoteología. Véase como ejemplo de este modo de hacer teología el proyecto del teólogo moralista de Maguncia, Stefan Gertz, y del teólogo dogmático Magnus Street, de superar en la teología católica lo que ellos denominan un conflicto atrasado, ein überfälliger Streit, y que formulan de la siguiente manera, cito: «Y si todo no nos engaña, esta Iglesia anclada en el siglo XIX con su estricto tono jerárquico, su centralismo y su actitud antimoderna, vivirá una de sus más grandes crisis. Es evidente que los principios de la vida moderna, al menos en las sociedades marcadas por las tradiciones ilustradas de Europa y de América, colisionan demasiado fuertemente con una Iglesia basada en la autoridad y la obediencia, como para que los conflictos se puedan ocultar». Hasta aquí estos dos teólogos alemanes. Es cierto que hoy la Iglesia y por ende también la teología se encuentra en un momento, podemos decir, de crisis, que tiene sin duda que ver con el así denominado cambio de época cultural. Ahora bien, ciertamente es la respuesta a esta crisis y al cambio de época un abandono de la tradición y por ello una relativización del depósito de la fe, en donde el único criterio de verdad sea una concepción, podemos decir, nominalista de la libertad personal en clave de un cierto inmanentismo kantiano en el que cada sujeto libre deberá definir por sí mismo y sin referencia a nadie ni a nada más allá de su autooriginalidad creativa el contenido contingente de su eleucería, es decir, de su bienaventuranza o salvación. En este caso considero que podríamos hablar de un modo de hacer teología sin padres, entendiendo el concepto de padre en el sentido de aquellas figuras que sirven de referencia para la teología por su autoridad y su valor para determinar el contenido auténtico de la fe.
Y digo presunto, porque ciertamente cuando uno se acerca a los textos emanados de esta forma de hacer teología, por ejemplo, a los textos de estos autores, claro que encuentra padres. Ciertamente no los denominados padres de la Iglesia o los grandes maestros del medioevo, sino los filósofos de la Ilustración, como por ejemplo Immanuel Kant o Fichte. En resumen, podemos decir con Ratzinger que el problema que presenta la actualidad de los padres para la teología actual no se enfrenta a un desgarramiento en el que se encuentra hoy el quehacer teológico entre dos mundos, el mundo de la fe y el mundo de la ciencia, y que para el gran teólogo alemán suponía una repetición más agudizada del viejo dilema de autoritas y ratio. Para poder ofrecer una posible vía de salida a la disyuntiva y por ello también una posible respuesta a la pregunta sobre el significado de los padres de la Iglesia para la teología contemporánea y por tanto para el valor de esta buena publicación, considero juntamente con Ratzinger y actualmente con el profesor Patricio de Navascués que es necesario superar la definición de padres de la Iglesia desde la mera perspectiva cronológica, para entenderla desde la función que han ocupado estas figuras patrísticas no solo en los primeros siglos de la Iglesia, sino a lo largo de toda su historia. Ciertamente no me puedo detener ahora en esta cuestión, sino tan solo señalar que por padres de la Iglesia entiendo aquello que el profesor de Navascués ha definido recientemente como personas dotadas de un carisma particular que empuja a progresar decisivamente la configuración de la fe en un modo válido para todos los cristianos. En este sentido, el aspecto más característico de los padres será aquel de configurar la regula fidei, la regla de la fe, que está siempre viva, siempre en progreso. Por ello, tanto Ratzinger entonces como Navascués hoy consideran que el significado de los padres para la teología actual consista en ser la primera respuesta a la palabra de Dios, al querigma apostólico, ocupando así un lugar esencial a la hora de poder comprender aquella petición de principio del Concilio Vaticano II de convertir el estudio de los textos sagrados en el alma de la teología. Pues la pregunta a la que ahora nos enfrentamos es: ¿se pueden leer las Escrituras sin atender a esta primera respuesta de fe que constituye la primera teología cristiana ortodoxa de la Iglesia? En este sentido, puede sernos de gran lucidez escuchar lo que al respecto plantea el padre Orbe en un artículo de 1969, que lleva por título La patrística y el progreso de la teología. Cito: hoy se mienta a cada paso lo auténtico. En su aplicación a la exégesis escrituraria, posiblemente ningún autor serio se forja la ilusión de dominarlo y quizá ni de vislumbrarlo. Las indecisiones lo garantizan bien poco. Pero si la teología medular de los padres estriba en la exégesis bíblica y esta en la forma por ellos adoptada, es ahora preterida sin escrúpulo, ¿quién se aventura a restaurarla? ¿A qué conduciría obra tan lenta de arqueólogos, válida como exégesis histórica, pero fuera de uso, a excepción de aquellos puntos en que por intuición o por pura casualidad coinciden con la actual? Valga o no la forma mentis de los padres, dice el padre Orbe, en el estudio de la Escritura, quien sistemáticamente la ignora, se cierra el acceso a su teología y con ella a la que como substrato se dejó sentir hasta ayer. Además, si como exegetas los padres no valen, ¿en qué valen? Si convirtieron la Escritura en teología haciéndola servir a intentos extraños a su autor principal, ¿para qué volver sobre lo inauténtico? Los padres hicieron del análisis bíblico el vehículo natural de su teología. Entre los prenicenos, acierten o no, hay riquezas inéditas vinculadas a la Escritura, incomparablemente superiores a las hoy habituales. La moderna exégesis, atentísima a la erudición de última hora, pierde horizontes, y no es raro que luego de mucho discurrir venda por novedades con inferior acumen teológico lo que era ya viejo de siglos. Hasta aquí el padre Orbe. En esta larga cita podemos ya vislumbrar cuál puede ser el significado y la actualidad que para uno de los autores de la obra que hoy presentamos en su traducción al español tenía el estudio lento y fiel de los padres de la Iglesia, y
y concretamente de la teología prenicena, que es justamente la teología que encontramos en este primer volumen. Su exégesis de las escrituras en clara dialéctica con la exégesis heterodoxa de corte judaizante o gnóstica. Por ello, su interés no es simplemente histórico, sino realmente dogmático y necesario también para la tarea que hoy tiene la teología católica: configurar la respuesta actual al querigma apostólico en continuidad con la regla de fe fijada por la Iglesia a través del ministerio docente de los padres de la Iglesia, es decir, de aquellos que han sido maestros de la fe. Ahora bien, no se puede pervertir el estudio de los padres yendo a ellos a buscar respuestas a preguntas y cuestiones que no se plantearon, sino que, como enseña el padre Orbe, cada época tiene sus preocupaciones. El ámbito y dimensión de las nuestras difiere en absoluto de las que dominaron los tiempos primeros de la Iglesia. Hoy interesan cuestiones que ayer no, sin operante ir a los padres en busca de soluciones a problemas que o no hubo o nunca se les plantearon, o no según odiernas premisas, o sin el relieve agudo de nuestros días, dice el padre Orbe. Por ello, su actualidad es hoy como ayer la de ofrecernos un modo de leer las Escrituras que nos permita adentrarnos en el significado auténtico de las mismas. Será solo este modo de estudiar el texto sagrado el alma de una auténtica teología católica. Por ello, el profesor Patricio de Navascués ha aventurado a hacer la siguiente afirmación: el dogmático, cito, debe escuchar in primis la voz de los padres que resuena de acuerdo con las Escrituras y discernir en su enseñanza las semillas de verdad que deben ser rumiadas, profundizadas y articuladas al interno del sistema. Y aquí entonces el papel de la ruminatio continua. Los padres no pueden responder jamás directamente a las cuestiones de hoy, sin que esta ruminatio o meditación ascética del dato de fe sirva de mediación. Y a su vez, los teólogos actuales no podrán jamás ofrecer una respuesta sólida y válida prescindiendo del contacto directo y continuo con la voz siempre viva de los padres. La obra que hoy aquí se presenta ofrece a los lectores de lengua española el acceso a una serie de textos de la primera teología cristiana ortodoxa, precedida de una profunda introducción del padre Orbe y el profesor Simonetti. Su estudio lento y fiel será fuente segura, a mi parecer, para la elaboración de una respuesta teológica auténtica a las necesidades de los hombres de nuestro tiempo y por ello fuente de verdadera teología dogmática. Muchas gracias por su atención. Pues buenas tardes. Saludo a todos los presentes en este acto de presentación y agradezco a la Biblioteca de Autores Cristianos su invitación para participar en el mismo. Comienzo felicitando a Monseñor José Rico Pavés y sus colaboradores por la culminación de este trabajo y agradeciéndoles su esfuerzo, así como a la Casa Editorial por haber acogido su publicación. Mi intervención se va a centrar no en el beneficio que una colección de textos del periodo preniceno como esta puede suponer para la cristología dogmática, se ha ocupado el profesor Raúl Orozco, sino que voy a intentar entrar en la utilidad que el volumen puede tener para el propio estudio del cristianismo de los primeros siglos. La primera característica evidente del volumen es que se trata de una colección de fragmentos. Esto quiere decir que no se pretende contenerlo todo acerca de la cristología de los primeros siglos, sino de ofrecer ventanas, miradores significativos, relevantes, de los elementos principales del pensamiento cristológico, fundamentalmente de los siglos II y III. Tratándose, pues, de una colección de textos, se entiende bien que resulta decisivo quién hace la selección de los mismos, quién introduce y contextualiza las obras en las que dichos fragmentos se encuentran y quién las anota. En este caso, el volumen preparado en su versión española por Monseñor Rico Pavés y sus colaboradores juega sobre seguro, pues el volumen bilingüe con introducción y traducción italiana de los textos, que está publicado en el año 85,
fue preparado por Antonio Orbe, no sé si el mejor patrólogo del siglo XX, profesor de patrología en la Universidad Gregoriana, que fue el responsable de la selección de los textos, de la introducción general y de parte de las anotaciones, y por Manlio Simonetti, uno de los mejores historiadores del cristianismo antiguo del siglo XX, profesor en la Universidad La Sapienza de Roma y en el Instituto Patrístico Augustinianum, que se ocupó de otra parte de las anotaciones. No hace falta glosar las figuras de Orbe y de Simonetti, solo decir también como experiencia propia que uno cuando lee algo de Antonio Orbe o de Manlio Simonetti aprende siempre, aunque no esté de acuerdo con lo que están diciendo. Se hace la experiencia de estar siendo elevado a hombros de otros que han recorrido un largo camino anteriormente y que lo han hecho con maestría, con precisión y con profundidad. De estar siendo elevado a hombros y de ser introducido en un mundo apasionante, pero complejo, como es el del pensamiento cristiano de los primeros siglos, lo cual no tiene precio. Así pues, por un lado, el volumen contribuye a una metodología teológica sana, que ha de partir de las fuentes, como insistieron los mismos Orbe y Simonetti, en una época en la que, más que el riesgo, se da de hecho una reducción del estudio a manuales, apuntes o subsidios. Reconociendo que un estudiante de bachillerato en teología ha de atender a numerosos frentes en sus años de formación y que por tanto no puede leer todas las fuentes, o que cualquier lector puede no tener todo el tiempo para ello, el presente volumen le ofrece una selección de textos cristológicos de primer nivel, a partir de la cual puede posteriormente profundizar acudiendo a la lectura de las obras completas. Es de esperar que los fragmentos recogidos en el volumen y la introducción y notas de Antonio Orbe y de Manlio Simonetti enciendan el interés y la curiosidad de aquellos que los van a leer. El contenido del libro abarca grosso modo lo que llamamos habitualmente cristianismo preniceno, es decir, el anterior al Concilio de Nicea, del que vamos a celebrar el 1700 aniversario el año que viene. Los textos que se recogen en la colección van cronológicamente desde la carta de la Iglesia de Roma a la Iglesia de Corinto, conocida como Prima Clementis, atribuida habitualmente a Clemente de Roma, que se suele datar en los años 90 del siglo I, hasta las obras de Orígenes en Oriente y Novaciano en Occidente, quienes murieron a mediados del siglo III. Es decir, cubre un periodo de 170 años que abarca de un modo aproximado los orígenes del cristianismo, sin el periodo apostólico, y ampliado con la primera mitad del siglo III. Así pues, se trata del primer tiempo postapostólico y precisamente por ello irrepetible como recepción y configuración de las tradiciones provenientes de los apóstoles que daban acceso a la persona misma de Jesús. Ahora bien, precisamente en el cristianismo de los siglos II y III, no hubo solo un modo de entender la figura de Jesús ni de comprender y recibir las tradiciones apostólicas dentro y fuera de la Iglesia. En este tiempo fluido, en el que, por ejemplo, hagámonos cargo, no existía al principio ningún Nuevo Testamento, fueron variadas las maneras de confesar la fe en Jesús. Este es un hecho que, sin ser una novedad absoluta, porque los mismos escritores cristianos como Justino, por ejemplo, lo atestiguan, ha sido puesto de relieve en los últimos decenios, tras un periodo en el que no se le había prestado mucha atención, y es un hecho que ciertamente no se puede soslayar. Esto quiere decir que quien desee conocer adecuadamente el cristianismo eclesiástico de los siglos II y III, habrá de conocer y estudiar en su contexto aquellos otros cristianismos en diálogo o en controversia con los cuales aquel se fue desarrollando. Aclaro que este pluralismo histórico o sociológico dentro del cristianismo de los primeros siglos no tiene nada que ver con un supuesto relativismo de orden teológico en dicho periodo, propugnado por algunos autores modernos, relativismo que ni los cristianos eclesiásticos ni los considerados por estos heterodoxos profesaron jamás.
Por ello, este volumen no es solo una colección de textos patrísticos, aunque estos son los que más páginas cubren, sino de textos cristianos de los primeros siglos. Aunque no están ordenados así, sino que se sigue un cierto orden cronológico, se refleja en la misma el fruto del estudio de orbe del tiempo preniceno. Así encontramos autores y escritos que se pueden adscribir a las dos tradiciones eclesiásticas principales, la asiática, la más temprana, más cercana en el tiempo a los apóstoles, dentro de la cual habría que contar los pasajes de la primera Clemente, Ignacio, Policarpo, Justino, Melitón, Teófilo, Ireneo y el Hipólito oriental, y la alejandrina representada por Clemente y Orígenes. Gran notoriedad ocupa además la que podríamos llamar tradición gnóstica, donde hay que entender no un único grupo, sino multitud de ellos, representados no solo por las fuentes indirectas que nos han transmitido los heresiólogos, noticias de Basílides, Ptolomeo, Teodoto, sino de las fuentes directas que hemos conocido tras el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi a mediados del siglo XX, Hipóstasis de los Arcontes, Sabiduría de Jesucristo, Carta a Regino, Evangelio de la Verdad, Tratado Tripartito, Apocalipsis de Santiago, Tratado del Gran Sed y Evangelio de Felipe, entre otros. La gran notoriedad de estos textos en la colección se debe al hecho de que, como demostraron los estudios de Antonio Orbe, la gnóstica valentiniana fue la primera teología y por tanto la primera cristología sistemática que sintetizó todos los datos de la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde la generación del Hijo hasta la escatología, en respuesta de la cual se generaron las dos síntesis teológicas eclesiásticas más potentes, la asiática de Ireneo y la alejandrina de Orígenes. Por otra parte, el lector de este volumen podrá comprender cómo estos valentinianos supusieron un desafío sin igual para la Iglesia naciente, por el hecho de que diciendo cosas similares, pensaban cosas diversas, sino opuestas. Entre la tradición gnóstica y las tradiciones eclesiásticas, las diferencias en cuanto a la cristología se refiere no se establecieron curiosamente en el ámbito de la preexistencia, donde no hay diferencias significativas, sino en el alcance que debían dar al famoso axioma es salvatum quod es assumptum. En sí, el axioma era compartido por todos, mas no era aplicado o comprendido del mismo modo. La discriminación de tipo antropológico y soteriológico afectaba lógicamente a la cristología. Si lo que se salvaba era el hombre completo, cuerpo y alma, y dentro de estos fundamentalmente la carne, el acento de la cristología, como sucede en la tradición asiática, residía en la encarnación del Hijo de Dios, en los misterios de su vida en la carne, en la unción y glorificación de la misma. Si lo que se salvaba era el hombre completo, cuerpo y alma, y dentro de estos fundamentalmente el alma, el acento de la cristología residía, sin negar la encarnación en un segundo momento, en la unión del Hijo con el alma de Cristo. Si lo que se salvaba era de modo directo el hombre espiritual, la centella divina encerrada en este mundo material destinado a la corrupción, la cristología giraba en torno a la asunción por parte del Hijo de Dios de las primicias del hombre espiritual y de un cuerpo de naturaleza singular, no carnal, dentro del espectro de lo que se llaman cristologías docetas. Pues bien, el lector de este libro podrá encontrar los hitos que le permitan trazar estas trayectorias cristológicas, aprendiendo a encontrar analogías y diferencias entre tradiciones ortodoxas y heterodoxas y dentro de las ortodoxas entre asiáticos y alejandrinos. De forma más resumida, digo yo, resumidamente, el lector encontrará en estos textos, a título de ejemplo, encontrará cómo las primerísimas generaciones de cristianos profundizaron en el significado de Cristo a partir de las profecías recogidas en las Escrituras de Israel, transmitidas estas con frecuencia en cadenas de testimonia o colecciones de pasajes que ilustraban uno u otro aspecto de la vida o de la condición de Jesús,
así en la carta del Pseudo Bernabé, en la primera Clemente, en Justino, Ireneo y en Tertuliano. Encontrará tradiciones teológicas que después se perderán, pero que son riquísimas y que complementan otras que han perdurado en el tiempo o que nacieron posteriormente. Así, por ejemplo, la interpretación que hace la Epístola Apostolorum del ángel Gabriel, al cual identifica con el mismo Logos, que anuncia a María su propia encarnación, o la tradición que se recoge en la homilía pascual de Melitón de Sardes número 9, donde Cristo es llamado Hijo en cuanto es engendrado y Padre en cuanto engendra, y que ha dado lugar a numerosas interpretaciones erróneas entre los estudiosos modernos, como si Melitón fuera un modalista en lo trinitario, cuando solo está diciendo que Cristo ejerce una función paterna cuando dona el Espíritu a los fieles y los engendra como hijos para Dios. El lector encontrará no solo la llamada teología del Logos, desarrollada tras las huellas del prólogo juánico y de la teología de la palabra del judaísmo del Segundo Templo, sino articulada con ella la teología de la unción, en autores claves como Justino, Ireneo e Hipólito, en quienes afirmar con fuerza que el Hijo era el Logos del Padre y a la vez el Logos del universo creado, no fue incompatible con sostener que éste, hecho carne, fue ungido por el Espíritu en su humanidad y vivió según un verdadero dinamismo humano, por el cual aprendió a obedecer, recapitulando así y llevando a plenitud al hombre creado y plasmado del barro de la tierra. El lector también encontrará el testimonio de grupos judeocristianos que, sin embargo, sacrificaron la teología del Logos en nombre de la unción del Jordán, como se puede ver, por ejemplo, en el Evangelio de los Ebionitas. Su cristología contrasta con los capítulos 87 y 88 del diálogo con Trifón de Justino, que también se pueden ver, que el lector podrá estudiar comparativamente. El lector encontrará ideas tan sugerentes como la de la Iglesia preexistente pensada en el Cristo preexistente, en la Secunda Clementis, por ejemplo, cumplidas en el hombre perfecto Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, y en la Iglesia histórica nacida de la carne de Cristo, que son el nuevo Adán y la nueva Eva. El lector encontrará textos antiquísimos en los que algunos cristianos no vieron compatible que el Hijo de Dios asumiera una verdadera naturaleza humana. Mucho antes de que los gnósticos y Marción defendieran esta posición, esta ya aparece atestiguada en un escrito apócrifo como la Ascensión Isaías, que se data entre los siglos I y II. El lector encontrará las primeras tradiciones sobre la concepción virginal y el parto virginal de Jesús y su impacto soteriológico, así en Ignacio, Justino, Ireneo, Hipólito y Tertuliano. Encontrará pasajes que pertenecen a escritos llamados habitualmente apócrifos, difíciles de interpretar, con cristologías de rasgos a veces poco definidos o discutibles en su significado, odas de Salomón, Hechos de Tomás, Hechos de Pedro, pero que nos hacen entender que hubo un espectro, un continuum de posiciones interrelacionadas las unas con las otras. El lector encontrará las primeras explicitaciones eclesiásticas de la alteridad en el ámbito de la monarquía divina, bien frente a judíos, como en el caso de Justino en el diálogo con Trifón, bien frente a cristianos que negaron la subsistencia preexistente del Hijo en nombre de su modo radical de entender el monoteísmo. Se podrán ver aquí los textos de Tertuliano en el Contrapraxias y de Hipólito en el Contranoeto. El lector encontrará pasajes de Tertuliano que atestiguan términos técnicos que tuvieron gran fortuna en la historia de la teología posterior, como es el caso de persona en el ámbito divino y de substancia en ámbito cristológico, adelantando desarrollos fundamentales de la cristología de Calcedonia. El lector podrá contrastar las semejanzas y diferencias de la cristología eclesiástica del siglo II con la que propusieron los alejandrinos Clemente y sobre todo Orígenes a partir de sus diferentes presupuestos antropológicos de cuño platonizante. Y el lector, finalmente, se encontrará con lo que se podría denominar una cristología de la historia en pasajes tan bellos e importantes como el siguiente que cito de Hipólito de Anticristo 4. El Logos de Dios, estando privado de la carne,
se revistió de una carne santa que procedía de la Virgen Santa, como un novio se pone el traje de bodas, acabando de tejérselo en la pasión de la cruz, a fin de, habiendo mezclado nuestro cuerpo mortal con su propio poder, y habiendo unido lo corruptible a lo incorruptible, y la debilidad a la fuerza, salvar al hombre perdido. El telar del Señor es la pasión que tuvo lugar en la cruz, la urdimbre la fuerza del Espíritu Santo, la trama la carne santa tejida en el Espíritu Santo, el hilo la gracia que por el amor de Cristo estrecha y une ambos pueblos en uno solo, y la lanzadera el Logos. Los que trabajan en el telar son los patriarcas y profetas que tejen la túnica talar de Cristo, bella y perfecta. Penetrando en ellos como una lanzadera, el Logos teje por medio de ellos lo que el Padre quiere. Por último, me gustaría señalar que este volumen, dedicado a la Cristología prenicena, puede ayudar a estudiar mejor la Cristología posterior. Lo digo porque a menudo, urgidos por la falta de tiempo o recursos, se comienza a estudiar la Cristología por sus grandes formulaciones dogmáticas en sentido estricto, olvidando que el dogma en su sentido primero, doctrina, es mucho más amplio que dichas formulaciones. Estas, obviamente, han de ser estudiadas, pero si son aisladas de la reflexión precedente, pueden ser malinterpretadas o pueden conducir a un estrechamiento de la íntegra enseñanza tradicional. Me limito aquí a señalar brevemente dos ejemplos. Una exaltación aislada del homoousios niceno ha podido conducir a afirmar pacíficamente por parte de católicos que la teología trinitaria prenicena es subordinacionista, es decir, los cristianos eclesiásticos habrían afirmado que el Hijo es un Dios inferior al Padre, situándose más cerca de Arrio que de la propia fórmula nicena. Un estudio de los textos de este volumen puede contribuir, a mi juicio, a matizar estas afirmaciones que ponen en sí mismas en peligro la transmisión homogénea de la fe apostólica. El segundo ejemplo tiene que ver con Calcedonia. La fórmula verdadero Dios y verdadero hombre fue recibida de un modo en el que la humanidad de Jesús, perfecta, no tenía margen para el dinamismo. Karl Rahner denunció que esta interpretación estática iba en contra de la misma letra de los evangelios. Pues bien, los lectores de esta colección de textos podrán comprobar que en no pocos autores del siglo II, la verdadera divinidad de Jesús y su verdadera humanidad fueron afirmados y articulados junto a un verdadero crecimiento humano en la carne del Verbo, de tal manera que no solo fue creído como verdadero hombre, sino como hombre perfecto en su camino hacia la gloria. Muchas gracias. Tras la presentación de la importancia de los padres de la Iglesia para el estudio de la teología dogmática, o lo que es lo mismo, la importancia de los santos padres para la confesión de la fe, la exposición del profesor don Raúl, y la presentación de los contenidos fundamentales de la cristología anterior al concilio de Nicea, tal como está recogida en la selección de textos que están presentes en esta obra, a mí me gustaría concluir este acto simplemente dando una motivación para hacernos con este libro. Entiendo que es un interés editorial y no solo pues por parte de la editorial, aquí representada por su director, sino por quienes de alguna u otra manera nos hemos acercado a esta obra, el darla a conocer para que otros se puedan interesar en su lectura. Pues, ¿cómo motivar la lectura de esta obra? Pues entiendo que se puede hacer simplemente recordando algunas características de la misma. Señalo 4. Por lo pronto nos encontramos con un libro, una obra que es atemporal. Y lo es en razón de su objeto, porque no recoge simplemente un conjunto de enseñanzas de la antigüedad cristiana, sino que pone su centro de atención en una persona que da título al libro,
Jesús el Cristo. Por tanto, todo aquel que quiera responder a preguntas que están más allá del desgaste del tiempo, cómo se ha predicado o se ha expuesto la verdad de Jesús de Nazaret en la primerísima predicación cristiana, qué controversias han surgido en esta primera predicación, qué influencia ha ejercido la cultura del momento cuando se ha presentado la enseñanza y la vida de Jesucristo. Estas preguntas no se refieren simplemente a una consideración del pasado, sino que tienen que ver con la situación permanente de la Iglesia hasta que Cristo venga. Es una hora temporal porque, espero, en razón del conjunto de textos aquí recogidos, supera el desgaste del tiempo. Se ha traducido una obra que, en su configuración originaria, ha cumplido casi 40 años, en su versión italiana, recogiendo los textos originales, y sin embargo, en tiempos en que lo que decimos por la tarde ya es caduco a la mañana siguiente, percibimos con la lectura de estos textos cómo siguen siendo de una actualidad inmarcesible, que no conoce esa caducidad propia de las prisas de nuestro tiempo. Primera motivación: quien adquiera o se acerque a esta obra experimentará que al profundizar en el misterio de Cristo a partir de los textos aquí presentados, escapa a la fugacidad del tiempo y experimenta aquello que el Hijo de Dios, siendo eterno, nos ha traído, su misma vida divina. Una segunda razón: entiendo que esta es una obra de acompañamiento. También esta es una palabra que solemos hoy manejar en muchos ámbitos, y también en la vida cristiana necesitamos buenas compañías. Es decir, dejarnos en docilidad llevar por aquellos que efectivamente, por su experiencia de vida, por su santidad, pueden conducirnos hacia la meta que nuestro corazón está reclamando, aunque no siempre lo confiese. Los textos aquí seleccionados son de autores de la antigüedad cristiana. Muchos de ellos son los que han permitido que la confesión de la fe se vaya cristalizando hasta llegar a las confesiones de fe, primero en ámbito catecumenal, después saliendo al paso de las controversias teológicas, pero encontramos también textos en torno a Jesucristo y su enseñanza surgidos en ambiente fuera de la Iglesia católica, de personas que se han interesado por las enseñanzas de Cristo, pero que han utilizado estas enseñanzas para otros fines o con otros intereses. Sabernos mover también en la vida cristiana con buenas compañías es fundamental para avanzar en ella. Pues aquí tenemos la compañía de los padres de la Iglesia, una compañía fundamental. Pero siendo esta una compañía inmensa, ¿cómo seleccionar bien a los padres de la Iglesia? Pues esta obra indirectamente pienso que rinde un homenaje, quizás tardío, pero que llega también, por fin llega en nuestro tiempo, a dos figuras excepcionales que son los autores de la selección de los textos y de el comentario de estos mismos textos. El profesor padre jesuita Antonio Orbe y el laico Manlio Simonetti, ambos maestros de teología y de patrística. Tener simplemente una obra preparada por estos autores ya es motivo de interés, incluso para aquellos que no hayan tenido ya la suerte pues de escucharlos directamente o de haber leído todavía alguna de sus obras. Tercera característica, utilizando una imagen de otro contexto. Pienso que esta es una obra también de degustación. Como cuando uno acude porque quiere probar los productos con los que alimentarse típicos de algún lugar,
pues acude a un menú de degustación y le dan lo más selecto para que a partir de ahí haga una posterior selección. Aquí nos vamos a encontrar también una selección de textos que no simplemente leyéndolos, sino gustándolos, es decir, leyéndolos a partir del comentario y la selección que nos ofrecen estos dos gigantes de la patrística y de la patrología, le abrirá el apetito para seguir interesándose más ampliamente por estos autores cuyas obras no siempre y de manera completa están traducidas. Una cuarta y última característica, entiendo que es una obra de horizonte amplio, que abriéndonos la puerta a través de la maestría del padre Antonio Orbe y de Manlio Simonetti al conocimiento de los padres de la Iglesia, nos permitirá profundizar más en estos autores y percibiremos cómo su enseñanza sigue siendo muy válida para nuestro tiempo. ¿Cómo se ha realizado ya de manera concreta la edición en lengua española? Se ha trabajado en lo que se refiere a la selección de los textos sobre las lenguas originales. El trabajo se ha distribuido entre los profesores Francisco María Fernández Jiménez y Juan Carlos Mateo González, y quien les está hablando para la traducción de los textos, de las introducciones y de los comentarios. Siendo esta una obra publicada en 1985 en lengua italiana, y siendo autores que posteriormente han publicado mucho más sobre los mismos textos que aquí comentan, se ha preferido pues no alterar lo que es el trabajo original del padre Orbe y de Simonetti en cuanto a los comentarios, de tal manera que lo único que se ha actualizado son las ediciones de los textos originales que entonces se manejaron. Y si manejaron ediciones críticas y estas posteriormente se han reeditado o ampliado, se ha hecho en la bibliografía que acompaña a cada selección de texto la referencia a la edición del texto crítico posterior. Si existe traducción en lengua española de estos textos, también se ha hecho la referencia. En relación a la edición italiana, la española ha querido afrontar un tema que en la italiana se dejó sin más pues a la voluntad de los autores. Quien lea con un mínimo de detenimiento pues percibirá que hay diferencia en el modo de comentar y de introducir los textos, trabajo que en su día se distribuyeron el padre Orbe y Manlio Simonetti. Y esa diferencia se refiere pues a cuestiones que pueden parecernos superficiales, que son de enorme importancia. Por ejemplo, el uso de la mayúscula. No es lo mismo espíritu con mayúscula que con minúscula. En el caso de Simonetti está la tendencia a distinguir mayúsculas y minúsculas. En el caso de Orbe se tiende a unificar, dando pues más apertura para que el estudioso determine sin el prejuicio que supone poner en mayúscula esta palabra u otra. En lengua española pues ha intentado unificar, y esto tendrá que ser el lector y el estudioso el que valore si se ha hecho con éxito o no. Otro punto que es una novedad en relación a la edición italiana obligatoria es la elaboración de los índices. Teniendo como referencia los índices que se ofrecen en la edición original, en este caso los índices se han ampliado. En la edición italiana están centrados los índices exclusivamente a los textos patrísticos. En este caso los índices se han ampliado también a las introducciones y a los comentarios. Y lo mismo sucede con las citas bíblicas, que también se amplían al conjunto de la obra. Pensamos que de esta manera pues, los índices responden pues, ya no solo a la selección de los textos, sino a la totalidad. Por estos motivos,
pues considero que es una obra interesante no solo para los estudiosos de la cristología, de la patrística, sino de todos aquellos que, como reza el subtítulo, quieran responder a las inquietudes que tienen que ver con el creciente conocimiento de Cristo. Esta es la tarea de la teología y el fundamento de la vida cristiana. Y esta es la tarea siempre de la espiritualidad. Pues centrando y poniendo la mirada, como recuerda la carta a los Hebreos, en el que completa e inicia nuestra fe, pues se invita a la lectura de esta obra sobre el misterio de Cristo, de la mano de los santos padres, con la compañía de dos grandes estudiosos de nuestro tiempo, el padre Orbe y Manlio Simonetti. Pues gracias por la atención. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.